Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Le informaba ya que se han incrementado los casos oficiales ya de la variante Omicron. A la par, la Secretaría de Educación Pública informó que este día se regresará a clases presenciales y no se tomará en cuenta las precauciones y las advertencias que han tomado algunos otros países o algunos estados de la República, que han advertido también sobre la posibilidad de retrasar el regreso a las clases. Pero ¿cuál es la verdadera situación de la variante Omicron en México? Le agradezco muchísimo que tome la llamada de NTR Comunicaciones a la doctora Lorian Jiménez. Ella es doctora en Ciencias Médicas y profesora investigadora de microbiología. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla y feliz 2022. Muchísimas gracias, felicidades para usted también. Gracias, doctora. Pues, ¿cuál es la situación de Omicron? ¿Tenemos que preocuparnos o no tenemos que preocuparnos? Tenemos mensajes contradictorios en los gobiernos, mientras unos dicen que sí es importante el avance de Omicron. En el gobierno federal tenemos un optimismo que a veces raya hasta en la irresponsabilidad, doctora. Sí, esto es muy lamentable. Ha sido así desde el inicio de la pandemia, tristemente, y de ahí que México ya suma más de 650,000 muertes por COVID-19 o por lo menos a consecuencia de la pandemia, dicho en cifras oficiales desde luego del gobierno, en exceso de mortalidad, que pueden ser consultadas en una página oficial del gobierno de México, ¿no? Estas cifras. El gobierno de nuestro país, a nuestra desgracia, no ha aprendido nada a lo largo de la pandemia. Ahorita se cometen los mismos errores que se cometieron en el 2020. Tuvimos casi 6 semanas de tiempo de preparación. Supimos que la variante Omicron estaba presente en el mundo, que iba a empezar a propagarse de forma predominante y que esto iba a llevar a muchos más contagios, de ahí a más hospitalizaciones y seguramente otro tanto de muertes. Nosotros hemos tenido la ventaja de ir siempre cronológicamente un poco atrasados en el tiempo, en comparación a Estados Unidos, a Europa y algunas otras partes. Y sin embargo, en lugar de aprender de esto y hacer preparativos para que Omicron pegara en nuestro país con una población vacunada, es decir, hay que recordar que en nuestro país ni siquiera el 60% de la población tiene esquema doble de vacunación y que hoy ya se considera como esquema completo 3 dosis y no 2. Entonces somos del continente americano. Posiblemente hay 17 países, no posiblemente, hay 17 o 18 países que tienen mayores coberturas de vacunación que México. Aquí, en lugar de acelerar la vacunación, previendo que venía esta variante y que era tan importante tener a la población protegida inmunológicamente a través de la vacunación, lo que el gobierno hizo es cruzarse de brazos y mejor incitar a las personas a reunirse, a ir a eventos masivos en el Zócalo de la Ciudad de México, en otras partes, abrazarse porque el presidente de la República dice que ya nos necesitábamos abrazar. Y a consecuencia, hoy, la variante Omicron ya representa el 49% del virus que circula en nuestro país. Y desde luego, de la mano de esto, ahora estamos entrando ya en la 4ª ola de contagios, con repuntes realmente tan acelerados que van subiendo en vertical en muchos estados de la República, encabezado esto por Baja California Sur y Quintana Roo, pero muchos otros estados, incluyendo Nuevo León, Jalisco, la Ciudad de México, el Estado de México, Zacatecas y otros, también ya muestran estos repuntes de muy alta preocupación. De la mano de esto, es realmente inexplicable por qué, en lugar de tomar debidas precauciones, se sigue adelante con los planes como si esto no estuviera ocurriendo. Es decir, yo no estoy en contra de la apertura de las escuelas, lo que sí es que estoy en contra de la apertura de las escuelas sin las precauciones debidas para cuidar, desde luego, la salud y la vida no solo de los estudiantes, sino de los maestros y del resto del personal administrativo que en esos planteles labora. No se tiene ningún cuidado, es decir, en las escuelas se da instrucciones de que la gente se lave las manos y utilice gel antibacterial y
se tienen tapetes sanitizantes, este tipo de cosas que solo nuestro gobierno sigue utilizando a sabiendas de que no tienen ninguna utilidad para prevenir los contagios. Lo que necesitamos para poder abrir las escuelas en este país son planteles seguros, y para tener planteles seguros necesitamos que se vigile la ventilación en las aulas y en el resto de los espacios cerrados. La ventilación, que se filtre el aire en las aulas que no pueden tener la ventilación adecuada, que se haga un monitoreo y vigilancia de la calidad del aire dentro de las aulas y el resto de los espacios cerrados, qué sé yo, bibliotecas, gimnasios, oficinas y demás, ¿sí? Y que se den instrucciones del uso de cubrebocas de alta calidad y cómo deben ser estos utilizados todo el tiempo que la gente esté dentro de los planteles. Si se llevaran a cabo estas medidas, quizá se podría regresar a clases presenciales con cierta seguridad, es decir, con menor riesgo, vamos a decir. Pero bajo las condiciones presentes, en medio de lo que va a ser el peor repunte que hemos visto durante toda la pandemia, con una población realmente con muy poca cobertura de vacunación y sin las instrucciones correctas por parte de las autoridades, pues no sé, esto más que irresponsable o negligente, pues quizá ya raya en el terreno de la criminalidad, ¿no? De exponer a la gente a una enfermedad potencialmente letal, sabiendo que esto está ocurriendo y no haciendo advertencias o tomando las medidas necesarias para minimizar el riesgo. Sí. Doctora, dice usted que podría ser más fuerte esta cuarta ola, por llamarle así, porque México no ha tenido, ni siquiera no se ha detenido en su primera ola, los niveles de contagio se han mantenido siempre altos, pero esta temporada de Omicron, por llamarla de alguna manera, podría ser todavía más contagiosa que las que hemos vivido en los últimos casi 22 meses. Sí, desde luego. Esta ola va a ser es decir, es que nada más hay que voltear a ver lo que está pasando alrededor del mundo. Y en Europa los contagios, ahorita el continente europeo ya rebasa todos los niveles de contagios que se tuvieron durante todos los 2 años anteriores de la pandemia. Hay países como por ejemplo Reino Unido, Francia, Alemania, que disminuyó su ola de contagios, pero ahora está entrando en la ola Omicron y ya va disparado otra vez. Todo el continente europeo está así disparado, Estados Unidos, Canadá, y en Sudamérica ahora ya está Argentina también presentando esto. En los países donde Omicron empieza a propagarse de forma predominante, la tendencia es de alzas de contagios de forma vertical, que han excedido todo lo que se ha visto previamente. Ahora, cuando esto ocurre en países con muy amplia cobertura de vacunación y una población, ya un porcentaje amplio de la población, incluso ya con terceras dosis, se ha podido mitigar, por lo menos en parte, el número de personas fallecidas. Pero no hay nada que nos indique que eso va a pasar en nuestro país, porque aquí, con la poca cobertura de vacunación y la carencia de cuidados por parte de las autoridades, al aumentar los contagios, esto en automático va a saturar los hospitales y se va a traducir en la suma de más personas muertas. Tendríamos, doctora, que entrar nuevamente al esquema de cierre de actividades no esenciales, disminución, por ejemplo, de horarios, el no permitir eventos masivos, que pareciera que tan solo en estos últimos días del mes de diciembre hubo un libertinaje completo, no ferias en los zócalos, en las principales plazas públicas. Bueno, tuvimos hasta mítines políticos con miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino, centros comerciales abarrotados. Tendríamos ya que entrar urgentemente a este esquema de restricción de actividades sociales por lo pronto. Bueno, es que aquí hay un punto que es muy importante. No se puede tener, lo que el gobierno de México hace es una de dos: dejar que las cosas fluyan y eventualmente, si ya ve la situación realmente muy caótica, entonces va a instruir a todo el mundo a volverse a encerrar. Esta mecánica no resuelve el problema y lo único que está haciendo es pegarnos en todos los demás aspectos sociales. Es decir, cada vez que se instruye a un cierre masivo de actividades o de giros comerciales, etcétera,
Esto está pegando no solamente en la parte económica, está pegando en la parte social, psicológica, de educación, de cultura y etcétera. Es decir, está pegándonos en todos los sentidos. Un ciclo, este círculo vicioso que sirve nuestro gobierno como supuesta estrategia de control de la pandemia, que es ignorar el problema y una vez que ven que esto ya está colapsado, entonces decirle a todo el mundo quédese en casa. Esto no es una estrategia de salud pública, esto es simplemente un control de daños y con nuestra salud no se puede obrar en ese sentido, haciendo simplemente un control de daños sin tener una estrategia de salud pública coherente. Lo que aquí se tendría que haber hecho, lo que tiene que seguir haciendo, es controlar la propagación del virus. Y para eso son medidas que deben ser permanentes, es decir, instruir a la población correctamente, dejar de hablar del lavado de manos, que no tiene ningún sentido hablar del lavado de manos para controlar la infección de una enfermedad que se transmite por la vía aérea. Necesitamos hablar de ventilar espacios cerrados, de filtrar el aire en los espacios que no pueden ser ventilados, del uso correcto de cubrebocas de alta calidad. Ahorita la variante Omicron es tan transmisible, tan contagiosa, que ahorita ya utilizar, vamos a decir, un paliacate o estos cubrebocas muy delgaditos azules que se venden en la farmacia no sirve para nada. Necesitamos utilizar cubrebocas de alta calidad como los KN95, los KF94, los N99, etcétera. Y de esto tendría que estar hablando el gobierno, del uso de cubrebocas. Si las medidas, lo voy a decir muy claramente, tener que recurrir al confinamiento es la evidencia más clara de que la estrategia ha fracasado, ¿sí? Los confinamientos indican que la estrategia que ahí se implementó fracasó. Porque si la estrategia fuera correcta, como se hace, vamos a decir, en Nueva Zelanda, en Taiwán, en Japón y en muchas partes del sur y del sudeste asiático, no son lugares en donde no se ha tenido que recurrir a los confinamientos masivos, por mucho localizados y parciales en algunas zonas cuando hay brotes importantes, pero nunca se ha recurrido a hacer confinamientos masivos como en Europa, como en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, tampoco hacen mucho confinamiento, pero vamos a decir, o como aquí en México y en otros países. Sí. Lo que se necesita es tener las medidas preventivas de control de la transmisión del virus implementadas de forma permanente, para que no se tenga que recurrir al confinamiento. Y para contestar su pregunta en una sola palabra es, sí, lo que va a terminar pasando ahora es lo que ha terminado pasando siempre. Esta estrategia fracasada va a volver a fracasar y la evidencia más clara de ello es que dentro de poco, con las hospitalizaciones que se van a presentar, dado el alto índice de contagios, van a regresar los semáforos a rojo y van a instruir a la gente que vuelva a confinarse. Y yo nada más quiero preguntarle a la industria del turismo, a la industria restaurantera, ¿cuántos confinamientos más pueden soportar? Y le garantizo que todos van a decir ni uno solo más. Sí. Y claro, porque no deberíamos estar en ese círculo vicioso. Deberíamos tener autoridades responsables que nos lleven a través de una estrategia de salud pública coherente, donde no necesitemos volver a los confinamientos periódicamente por su fracaso. Sí. Por último, doctora Lorian Jiménez, son casi ya, pues en febrero estaremos viviendo ya los 2 años de la aparición de el coronavirus, de esta COVID-19, y en México poco se hizo para incrementar la capacidad hospitalaria. Si hoy tuviéramos un incremento importante en los primeros días de 2022 de contagios, nos agarraría con el mismo sistema de salud que nos agarró en 2020, rebasado, sin personal de salud, sin capacitación y sobre todo sin reacción del gobierno. ¿Ve usted que casi 23 meses fueron perdidos y no se invirtió en materia de salud en México? Desde luego, no se invirtió en materia de salud y no se invirtió en la vida y la salud de los mexicanos. Se ha permitido que más de 650,000 personas pierdan la vida innecesariamente por la negligencia e irresponsabilidad de este gobierno. Es así de claro. Y si ahora, no sí, sino cuando esta ola empiece a registrar saturaciones de los hospitales, va a ser exactamente lo que ocurrió a principios del año del 2021, del año pasado, ¿no?
en donde veíamos a la gente por las calles mendigando tanques de oxígeno porque ni siquiera previeron esa parte, ¿no? Ni siquiera hay una previsión de tener suficientes tanques, concentradores de oxígeno para que la gente, ya que los hospitales se saturan, pues la gente necesita tener, los enfermos necesitan tener fuentes de oxígeno para tener oxígeno domiciliario. Pero veíamos a la gente morirse en la fila esperando una cama de hospital o morirse en su casa sin la posibilidad siquiera de tener oxígeno suplementario en casa porque no se previó absolutamente nada. Y si ahora vuelven a saturarse así los hospitales, vamos a vivir exactamente esa misma tragedia otra vez. Ya antes de despedirnos, la recomendación, doctora, es usar cubrebocas a todo momento y en todos lugares, ¿no? Es imprescindible no quitarse el cubrebocas si es que va a estar uno con alguna otra persona en algún lugar cerrado. Las recomendaciones son 3 muy sencillas y si todo el mundo las siguiera, podríamos hacer mucho para mitigar el impacto de este tsunami que está ya azotándonos. Y es el uso correcto de cubrebocas de alta calidad, como los que mencioné, KN95, N95, KF94, N99, etcétera, ¿sí? Este tipo de cubrebocas es indispensable que se utilicen correctamente, y correctamente significa que deben cubrir la nariz y la boca y deben estar bien ceñidos, es decir, bien ajustados al rostro, y deben ser utilizados en todos los espacios donde haya otras personas, ya sean espacios cerrados o abiertos. Eso es 1. 2, que se ventilen los espacios cerrados, y esto incluye de forma muy importante el transporte público, que es donde se dan muchos de los contagios. En los camiones, en el metro, en los Uber, en los taxis, en las combis y microbuses y demás. Exijan que las ventanas vayan abiertas. Está haciendo frío, abríguense. Pero es más importante tener las ventanas abiertas para tener ventilación y disminuir el riesgo de contagio en el transporte público, que se vuelven cajas de supertransmisión del virus. Entonces, ventilación de espacios y, claro, todos los espacios cerrados, es decir, las aulas, las oficinas, las salas de espera, todos los espacios edificados, ¿no? Cerrados. Eso, y evitar aglomeraciones. Entonces, el distanciamiento social, que es, no me refiero a que la gente necesariamente se confine. Si la gente puede quedarse en casa, pues es mejor que lo haga. Pero desde luego vivimos en un país en donde esto no es posible, que toda la gente se confine masivamente, ¿no? Porque la gente tiene que salir a trabajar y ya llevamos 2 años de pandemia. Entonces, no es confinarse, es guardar medidas de distanciamiento, es decir, procurar espacios abiertos, procurar al aire libre, evitar sitios de aglomeraciones de personas, etcétera. Si se hicieran estas 3 cosas, podríamos mitigar en gran parte el daño que está por azotarnos. Cubrebocas, ventilación y distanciamiento social. Esa es la clave para protegernos del contagio y tratar de disminuir esto que nos está ya golpeando. Muchísimas gracias, doctora Lorian Jiménez. Realmente es un faro entre tanta información, tanta incertidumbre, y nos quedamos con esta idea: más allá de lo que haya hecho o no el gobierno, depende mucho de nosotros cuidarnos ante esta variante Omicron, y lamentablemente no hay una capacidad importante de vacunación, pero si hay acceso a la vacunación, más vale ponérselo. Muchísimas gracias, doctora Lorian Jiménez, y le deseamos un gran 2022. Que sigan los éxitos, doctora, y muchísimas gracias por siempre darnos estas consultas que son muy importantes para todos nosotros. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, la doctora Lorian Jiménez. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.